Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les traigo la historia de un crimen que se pudo resolver por el espíritu de la víctima. Poseyó el cuerpo de una compañera de trabajo y reveló el nombre del asesino. Este caso está lleno de misterio e intriga, ya que debido a las extrañas circunstancias en las que se descubrieron quién fue el asesino, son paranormales, y usualmente la policía y las entidades que imparten justicia solo pueden tomar decisiones en base a pruebas físicas coherentes recolectadas durante la escena del crimen. Habrá personas escépticas, al igual que la policía, ya que las posesiones se dan en casos muy específicos, cuando las personas juegan con fuerzas espirituales ocultas. Pero en este caso, fue para esclarecer el crimen. Juzgue usted. Teresita Basa nació en 1929 en las Filipinas. Teresita Basa creció en una familia que le enseñó a amar la música. Ella soñaba con algún día ser una concertista famosa, pero de pronto se dio cuenta que en su país no podía lograrlo, debido a las condiciones socioeconómicas que imperaban en aquel tiempo. Cuando ella tenía 20 años, ella y su familia emigraron a los Estados Unidos. Se establecieron en Chicago, Illinois. Ya en Estados Unidos, siguió con su sueño y logró terminar su carrera en música, pero pronto se dio cuenta que hallar un trabajo donde se le permitiera mostrar su talento no era fácil de hallar, así que tuvo que dar otro rumbo a su vida. Ahora ella se fue hacia el campo de la medicina. Para el año 1970, empezó a trabajar en el hospital Edgewater en Chicago, en el área de terapia respiratoria. En este hospital fue atendido el gran cantor Frank Sinatra y también en el mismo lugar nació el asesino serial John Wayne. Se los menciono como dato curioso. Teresita era una chica muy tranquila, que no causaba problemas, muy callada, que solo hacía su trabajo. Ella era muy buena en lo que hacía, y su sueño de la música no se había apagado. Ella siguió estudiando música, después de sus largos turnos de trabajo, y no solo eso, también ofrecía clases de piano gratis a los niños de su vecindario. Ella era muy apasionada en la música y quería compartir su pasión con los demás. Ella era una mujer empoderada, que no se quejaba de la vida que le tocó vivir. Era una mujer persistente. Ella siempre buscaba algo nuevo que hacer. También disfrutaba de una relación tranquila con su esposo Joe. Teresita vivía una vida normal, pero no por mucho tiempo. Ella era la persona menos pensada que podía experimentar un crimen violento. El 21 de febrero de 1977, Ruth Loeb llamó por teléfono a Teresita. Hablaron como 30 minutos. Loeb más tarde testificó que Teresita estaba esperando a alguien que llegara a su casa. Ellas no hablaron de quién era esa visita ni cuál era el propósito de ella. Una hora más tarde de la llamada con Loeb, el departamento de bomberos recibió una llamada de uno de los vecinos de Teresita, diciendo que había un intenso olor a humo. Los bomberos arribaron al departamento de Teresita y hallaron en la sala un colchón en llamas, el cual apagaron inmediatamente. Ellos pensaron que solo era el colchón, pero al tratar de removerlo para extinguirlo por completo del fuego, hallaron el cuerpo de Teresita con un cuchillo enterrado en el pecho. Los investigadores de la policía arribaron al lugar para hacer la investigación pertinente. El cuerpo de Teresita estaba completamente desnudo, pero la investigación arrojó que no había sufrido violencia sexual. Pero si no fue violentada sexualmente, ¿por qué desnudarla? ¿Para avergonzarla? ¿O es que el asesino la mató en cuanto la situación se salió de control? No sabemos. La policía solo halló una nota que decía comprar boletos de teatro para A.S. Los investigadores interrogaron varias personas, pero no hallaron pista alguna. No había ningún rastro del agresor. La policía no tenía ningún posible sospechoso. Y así siguió por algunos meses. 5 meses más tarde del asesinato, una compañera del trabajo de Teresita, llamada Remibias o Remy, también originaria de Filipinas, comentó en el hospital que había estado soñando con Teresita, que seguramente era porque la extrañaba. Pero cosas muy extrañas empezaron a pasar en la casa de Remy. Por las declaraciones del esposo de Remy, el doctor José Chua, quien era un médico en el hospital donde trabajaba Teresita. El doctor José declaró que su esposa Remy empezó a hablar por las noches,
cuando estaba dormida, pero él no le entendía. Y así pasaron algunos días, hasta que un día, estando su esposa en la sala de la casa, la vio con la mirada desviada y le preguntó que si se sentía bien. Y fue cuando ella entró como en un trance y empezó a hablar con una voz que no era de ella. Él se asustó mucho, pues sabía que eso no estaba bien. Pero aún y con todo el miedo, seguramente había visto películas de exorcismo, le preguntó al ente que quién era y qué quería. Él se sorprendió mucho cuando la voz le dijo que no se asustara, que era Teresita Baza y que quería que le ayudara a esclarecer su asesinato. La voz del espíritu de Teresita le dijo al doctor José que el asesino era Alan Showery. Alan era un técnico de mantenimiento que trabajaba en el mismo hospital. Cuando el estado de trance pasó y Remy volvió en sí, su esposo le dijo lo sucedido, pero ella no recordaba nada, así que solo era la versión de él. Ellos fueron a buscar al esposo de Teresita para contarle lo sucedido, y él les pidió que fueran a la policía para decirles lo que se les había sido revelado. Pero el doctor José y Remy vieron muy descabellada la idea, pues, ¿qué era lo que iban a decir? Que el espíritu de Teresita se había manifestado del más allá y les había revelado el nombre del asesino. Nadie les iba a creer, así que decidieron no hacer nada. Pero algo sobrenatural sucedió por segunda vez. Teresita se volvió a posesionar del cuerpo de Remy y dijo que su asesino aún estaba libre. Esta vez le dijeron a Teresita que la policía no podía hacer nada, que no tenía pruebas. Así que Teresita le dijo que Alan se había llevado las joyas que ella llevaba puestas el día de su muerte y que se las había regalado a su novia. Con esta prueba, ellos se atrevieron a ir con el detective Stachula. Ellos narraron los hechos al detective y un tanto incrédulo, decidió hacer una búsqueda en los antecedentes criminales de Alan y lo halló. Fue contundente para proceder en contra de Alan. Él encontró que Alan vivía cerca de Teresita. Sus compañeros de trabajo confirmaron que sí, él tenía planes para ir a casa de Teresita para revisar su televisor. El detective Stachula citó a Alan Showery para interrogarlo. Él aceptó que ese día fue a la casa de Teresita para reparar la televisión, pero él no tenía las herramientas para hacerlo. El detective Stachula no creyó en su versión, así que decidió buscar a la novia de Alan y así preguntarle si ella había recibido algún regalo últimamente de parte de su novio. La respuesta de ella fue precisamente lo que el espíritu de Teresita había dicho ya. La novia de Alan dijo que él le había regalado unas joyas, pero lo hizo en febrero, y le dijo que como en Navidad no había podido dar un regalo, que esas joyas la tomara como un regalo tardío de Navidad. El detective le explicó lo que estaba pasando y le pidió que le permitiera a la familia de Teresita ver las joyas para su reconocimiento, a lo cual ella accedió. Ellos confirmaron que efectivamente eran las joyas de Teresita. Era escalofriante pensar que este hombre se haya atrevido a algo como el haber limpiado las joyas llenas de sangre y después regalárselas a su novia. El detective ya tenía las pruebas suficientes para arrestar a Alan Showery. No tuvo otra opción más que confesar el asesinato de Teresita. En su confesión dijo que ese día acudió al departamento de Teresita con la intención de reparar el televisor, pero ya estando ahí decidió que le robaría e hizo un plan. Le dijo a Teresita que si podía regresar más tarde, que si estaría en casa. Ella aceptó que regresara. Cuando él regresó, ella abrió la puerta y enseguida la atacó por detrás. Él la desnudó para que el crimen pareciera de carácter sexual. Después de haberla apuñalado y ver que estaba muerta, le puso el colchón y le prendió fuego. El botín fueron las joyas y $13. Aunque la confesión fue de culpabilidad, cuando fue su juicio se declaró inocente. Pero al final del juicio fue declarado culpable, pero con una condena sumamente corta para la atrocidad del crimen. Y no solo eso, a los 4 años salió libre con libertad condicional, algo que la familia y la sociedad no podía creer. Y así termina la historia donde el espíritu de la víctima ayudó a esclarecer su propio crimen. Bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó el episodio, dale like, comparte. Si te suscribes, nos ayudarías mucho. Hasta luego.